¿Es Castillo realmente un líder político? Para abordar la interrogante planteada, es necesario destacar que tras la dimisión de Pedro Castillo, se generaron diversos grupos en torno a su figura, cada uno con motivaciones distintas. No obstante, esta situación propició la creación de una representación completamente distorsionada de Pedro Castillo a través de publicaciones en las redes, configurando la imagen de un individuo con atributos casi omnipotentes. Mi posición, sostenida durante meses, insiste en que la solución de esta problemática requiere un diálogo franco, prescindiendo de la construcción ficticia de un personaje inexistente. Nos urge basarnos en hechos tangibles y centrarnos en la figura real de Pedro Castillo, desvinculándonos del ente creado en las plataformas digitales. Es imperativo adoptar un enfoque crítico y llevar a cabo un análisis reflexivo para determinar si Pedro Castillo merece los elogios casi divinos que le atribuyen sus seguidores. Castillo, originario de la esfera sindical, forjó una alianza política para postularse como candidato a la presidencia, la cual abandonó al avanzar a la segunda vuelta, manteniendo esta posición hasta el día de hoy. Él y su círculo cercano continúan difundiendo en plataformas digitales la idea de que él, y no Perú Libre, fue el ganador de las elecciones. Es necesario recordar al señor Castillo y a sus seguidores que Perú Libre nunca afirmó ser el único vencedor de las elecciones. Siempre sostuvieron que el triunfo fue resultado de una alianza política, siendo la figura representativa de dicha alianza Pedro Castillo. Tras ganar las elecciones, la responsabilidad recaía en él y en Perú Libre para llevar a cabo las transformaciones necesarias y contribuir a la reconstrucción nacional, aspirando a ser parte de la patria grande. Sin embargo, Pedro Castillo no comprendió este planteamiento y desestimó a su aliado político, asociándose con la derecha caviar y adoptando su plan de gobierno. Su administración se vio rodeada de individuos de dudosa reputación, culminando en su encarcelamiento. En la actualidad, Pedro Castillo mantiene una postura constante, desvinculándose del partido que lo catapultó al poder. Detrás de dicha agrupación política, se encuentran cientos de miles de votantes que respaldaron su candidatura, y ignorar este respaldo se califica como traición, ya sea en este contexto o en cualquier otro. ¿Se intenta ahora atribuirle un papel de liderazgo para negociar un nuevo acuerdo social? No, señores, quiero enfatizar nuevamente que los seguidores de Castillo han construido un personaje ficticio, utilizando esta creación para intentar que Pedro Castillo encabece dicho pacto social. Muchos simpatizantes de Castillo, incluyéndome, actuábamos en función de este personaje imaginario, pero tras un análisis exhaustivo, me percaté de que la realidad era diferente. La implementación de grandes reformas demanda la instauración de un nuevo pacto social, y en este sentido, afirmo que Pedro Castillo no es el líder idóneo. Continuamos en la búsqueda de una figura similar a Evo Morales, Rafael Correa o AMLO. Para concluir lo expuesto, deseo compartirles este texto que tal vez les sea útil para comprender el fenómeno de Castillo después de su destitución. La metamorfosis de la memoria, de difuntos a héroes en el tejido de la vida. En la trama de la vida, la muerte despierta la transformación póstuma, donde cada difunto se erige como héroe en la memoria colectiva. A través de la nostalgia, los errores se disuelven y las virtudes resplandecen, creando una narrativa que trasciende el tiempo. Esta metamorfosis, moldeada por la sociedad, invita a reflexionar sobre nuestra necesidad de encontrar significado en la partida, tejiendo el legado de quienes ya no caminan entre nosotros. A continuación, les presento un video del comunicador Javier Llovera, y al final de ese video, les doy mis comentarios, mis apreciaciones. Asunto, y por eso es el pedido de 34 años de cárcel para Castillo. En realidad, no sé cuánta cárcel merecerá, seguramente algunos años, pero sobre todo lo que va a merecer, y ese es su castigo, su definitivo castigo, es el olvido y el desprecio. Un tipo que tuvo la gran oportunidad de hacer un gobierno de izquierda, se convirtió al final en un dador de sencillos para los cochinos que lo rodearon, lo coparon, lo encimaron y usurparon al final el poder. En eso terminó Castillo. En eso terminó Castillo. Qué gran oportunidad perdida. Y esa es una crítica que la izquierda todavía no se ha hecho, ¿no? ¿Cómo fue que perdimos esta gran oportunidad de hacer un gobierno honesto, modesto, popular, reformista, digamos, transicional en relación a la decencia, ¿no? Nada más. Ya basta con eso.
Ser decente es casi ser revolucionario en el Perú. Es casi ser así, Lenin. Ser decente. No, tuvieron que fallar y fallaron. Como nunca antes visto y como si se tratara del Chapo Guzmán, un impresionante despliegue policial intensificó la búsqueda y captura del doctor Vladimir Cerrón, luego de que él hizo contundentes revelaciones en las redes sociales, lo que demuestra que la prioridad es acallar a los líderes que ponen en peligro el modelo neoliberal. De la misma manera como grandes contingentes policiales se han hecho presentes para reprimir al pueblo, pero que siempre están ausentes cuando se trata de enfrentar a la delincuencia. Vladimir Cerrón definitivamente es un perseguido político, porque su sentencia se emitió 6 meses después que ya había prescrito el supuesto delito de colusión. Además, es imposible que exista delito de colusión porque la obra del aeródromo Huanca jamás se ejecutó y por lo tanto el Estado jamás perdió un solo sol. Sin embargo, la sentencia se basa únicamente en el posible daño económico que se hubiese ocasionado si es que la obra se hubiera ejecutado. Es decir, el juez sentenció basándose en una suposición. Aunque esta sentencia sea por demás represiva y absurda, Vladimir Cerrón fue sentenciado a 3 años y medio de prisión efectiva. Vladimir Cerrón ha dicho que jamás se entregará a la injusticia, y es la misma injusticia que hoy mantiene en impunidad la muerte de más de 70 hermanos asesinados por la represión policial, en un país donde no se respetan los derechos humanos y que pone en peligro la vida de todo aquel que sufre persecución política. Por lo tanto, el que Vladimir Cerrón esté en la clandestinidad está más que justificado. Bienvenidos a Amar es Combatir. Comenzamos. A pesar de la persecución política y la campaña de difamación, Vladimir Cerrón ha salido a enfrentar a los enemigos del pueblo con la mejor arma, la verdad. El doctor Cerrón se ha arriesgado a dar entrevistas y ha hecho impresionantes revelaciones. Castillo traicionó al pueblo peruano. Métase eso en la cabeza. ¿Y por qué le voy a decir que traicionó al pueblo peruano? Le voy a poner pruebas al canto. En las elecciones, cuando al partido le dan $500,000 de soles para su publicidad estatal que le dan a todos los partidos, nosotros encargamos al Comité Nacional de Lima, porque era pandemia, para que eso arreglado a ley se maneje. Y ahí se introduce el primer individuo y me da la primera espina de la traición de Pedro, que es el hijo de Jorge del Castillo. Y Castillo quería que se le dé un monto oneroso a ese señor por una red, por un canal de Facebook que tenía que era insignificante. Entonces yo prohibí eso, corté eso. Ahí fue el primer malestar con Castillo. Segundo lugar, le dijimos quédate en el local, porque este es el local que tiene el partido, que lo habíamos comprado con mucho esfuerzo. Y cuando pasó la primera vuelta y ganó, ahí recién se aparecieron los sobrinos, se aparecieron los familiares, se apareció el sindicato, se aparecieron los amigos y le brindaron una casa en Zarratea. Y se fue, dejando atrás todo el esfuerzo del partido. Y ahí el partido es que pierde contacto directo con él. Tercer punto. Cuando estamos en plena segunda vuelta, Castillo mandó a comprar 2 kits para inscribir 2 partidos políticos. El Partido Magisterial Popular y el PCT, que lleva sus iniciales de Pedro Castillo Terrones, que es el Partido de Trabajadores del Perú, algo de eso que le llaman, nosotros le decíamos peseteros, por las iniciales PCT. Estando en el gobierno,
¿Cuál fue el otro acto de traición? Fraccionar la bancada del partido. Él le dijo a sus profesores, vámonos a hacer una bancada nosotros mismos. Y con eso se desintegró la bancada de 37 miembros, que era la primera minoría con mayor parlamentario. Y ese espacio privilegiado le dio al fujimorismo. Y el fujimorismo tuvo toda la fuerza para elegir su mesa directiva y vacarlo. Y él sabía. Pero no solamente se llevó a sus maestros, sino comenzó a hablar congresista por congresista de Perú Libre, ofreciéndole ministerios con tal de que renuncien a Perú Libre. Ahí está Kelly Portalatino, ahí está Américo Gonza, que lo pueden decir. Es más, ya lo han dicho en la prensa. Un acto de vil traición. Castillo se convirtió en el enemigo número 1 del partido. Hay que tener en claro, hay que hablar con posición. Tercero, ya voy por la quinta creo, se fue con los caviares. Eligió un gabinete caviar, por eso que el partido vota en contra de Mirta Vázquez y lo debate en una asamblea nacional. En última instancia yo me pregunto, ¿cuál es la política de izquierda que ha aplicado Castillo? ¿Decir América para los americanos cuando volvió de su reunión con John Biden? Castillo, Eulogio, siempre aplicó un gobierno neoliberal. Se hizo el loco con el tema de la Asamblea Constituyente. Él dijo, no, ya hemos mandado y lo ha rechazado la comisión y ahí queda mi trabajo. Ese es mi intento y ahí cumplo mi palabra. Cuando tuvo que haber tomado el liderazgo, nunca lo hizo. Estas revelaciones han enfurecido sobre todo a la pseudo prensa alternativa, secuaces de la derecha caviar, y también ha molestado a los manipuladores de Pedro Castillo. Pero la verdad siempre sale a la luz. Es más, Pedro Castillo no solamente quiso darle un pago oneroso a Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo, un aprista de la derecha más rancia, sino que peor aún, cuando Pedro Castillo ya había pasado la segunda vuelta y tan solo a una semana del debate presidencial en Chota, Castillo coordinó con una facción de la derecha aprista y caviar la redacción del Plan Bicentenario o el Plan 200. Este plan neoliberal pretendía reemplazar el plan de gobierno de Perú Libre y descartar así todos los cambios a favor del pueblo. ¿Por qué con Pedro Castillo? ¿Cuál es la manera o de qué manera llegas a él? Bueno, yo no llegué a él, ¿no? Él llegó a nuestra él llegó medio a de ti. Comunicación. Sí, él llegó a nuestra medio de comunicación. Tuvo bastantes entrevistas en nuestro medio desde un primer momento, como la tuvieron todos los candidatos durante la primera vuelta. Tuvimos la oportunidad de conversar en varias oportunidades y bueno, en la segunda vuelta me pidió que sí podía aportar con ideas primero y segundo en la creación de un equipo de trabajo para poder elaborar un plan y desarrollar los temas importantes que él consideraba. No le dijiste, oiga, pero usted tiene un plan de gobierno que está en el Jurado Nacional de Elecciones, que es el plan de Perú Libre. ¿Él ha hecho suyo ya este plan 200? Es decir, ¿el señor Castillo considera este plan como un eje de trabajo si llega a la presidencia? Es un eje de trabajo el cual él ha participado, él ha hecho las correcciones, él ha aplicado su visión y bueno, ya él determinará en los próximos días si estos son los ejes con los cuales se van a trabajar y se van a integrar todos los demás grupos de trabajos a los cuales él designó los diferentes temas. Es un eje de trabajo el cual él ha participado, él ha hecho las correcciones, él ha aplicado su visión. Ahora, ¿este plan no es una manera de abrirse o hacer a un lado a Cerrón? Parece. Es decir, yo quiero nacionalizar o quiero libre mercado. No, el señor dice nacionalizar. Y el ideario del documento es completamente distinto al ideario de Perú Libre. Es decir, hay contradicciones abismales. Digamos que esto es una cosa más moderada que lo que dice el ideario de Perú Libre. Entonces mi pregunta es, ¿el señor Castillo comulga con las ideas del ideario de Perú Libre o no? Bueno, esa pregunta se la tiene que hacer al profesor Castillo.
Bueno, esa pregunta se la tiene que hacer al profesor Castillo. El supuesto gobierno del pueblo solamente existió en el discurso. Un discurso de izquierda, pero con un gobierno de derecha. El típico engaño practicado por los caviares, quienes hablan como izquierda, pero trabajan para la derecha. El presidente Pedro Castillo dividió a la única bancada congresal que podía protegerlo. Dividió a la bancada de Perú Libre ofreciéndole al bloque magisterial fundar su propio partido. Y a la vez intentó sobornar a los congresistas de Perú Libre ofreciéndole ministerios para que renunciaran a su partido. Y con esta división se fortaleció la bancada fujimorista. Mientras tanto, la prensa oligopólica y la prensa caviar se unieron para seguir convenciendo al pueblo de que era indispensable separar a Perú Libre de Pedro Castillo. Lo que no vamos a tolerar, lo que no podemos permitir es que el señor Cerrón crea que él ha ganado las elecciones y crea que sus dogmatismos estalinistas son los que deben prevalecer en el programa de gobierno, porque eso conduce a algo bien sencillo, la anarquía y el golpe de Estado. Dos capitanes, no, hay uno solo. Y se llama Pedro Castillo. Ahora, si el señor Pedro Castillo no tiene el carácter para enfrentarse a usted, señor Cerrón, bueno, ya sabe lo que va a pasar. Me imagino que no querrá que eso pase. Entonces no venga el señor Vladimir Cerrón a decirnos que esta elección la ganó él, su ideario, su programa, su propuesta. No, señor. Lo que le preocupa es otra cosa, que en el Perú se instaure un gobierno como el que el señor Cerrón pretende. Eso es lo que la gente no quiere. Ya llegó la hora de que el profesor Pedro Castillo trace una raya en el piso. Decir quién es quién, definir claramente quién manda. Al señor Cerrón lo he conocido últimamente. Además, ustedes saben, él está sentenciado. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él es el que tiene que ejercer el poder. Acá las decisiones la toma Pedro Castillo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. No te metas, Vladimir. Esta lucha no es de Cerrón. No te metas, Vladimir. No te metas, Vladimir. No te metas, Vladimir. Esta lucha no es de Cerrón. Esta lucha no es de Cerrón. Esta lucha no es de Cerrón. Pedro Castillo es el legítimo presidente del Perú, elegido por voto popular. Su detención es totalmente ilegal. Por supuesto, en eso estamos de acuerdo. Pero también se debe tener en claro que Perú Libre nunca abandonó a Pedro Castillo como dicen, sino que fue Pedro Castillo quien expulsó a Perú Libre de su gobierno. Fue él quien dividió a la bancada de Perú Libre, arrojó al olvido el plan de gobierno de Perú Libre y llenó su gobierno de derechistas y caviares. Y fue Pedro Castillo quien firmó la hoja de ruta neoliberal plasmada en el Decreto Supremo número 164 del 2021 de la PCM, hoja de ruta redactada durante el premierato de Mirta Vázquez. Y con esto, Pedro Castillo mató todas las esperanzas de cambio a favor del pueblo. Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso en forma ilegal para conseguirle a los caviares una mayoría parlamentaria, pero fue traicionado por sus propios aliados, traicionado por Aníbal Torres y Gustavo Bobbio. Pero a pesar de eso, ahora Castillo hace un segundo pacto con los caviares y a través de su vocero Iber Maraví ha anunciado que tan pronto sea restituido en la presidencia, inmediatamente adelantará las elecciones. Es decir, nuevamente Castillo hará lo que los caviares y los Estados Unidos quieren. El presidente me ha dicho que haga el anuncio de que él, liberado, restituido en la presidencia de la República, convocará inmediatamente a nuevas elecciones. Entonces, ese es el importante anuncio que les hago para que entiendan que no hay el afán de parte de nuestro presidente constitucional de quedarse hasta el 28 de julio del 2026. Doctor Maraví,
si nosotros, como pobladores, como peruanos, elegimos a un presidente en 2026, ¿por qué tendríamos que pedir solo la libertad y la restitución y se tendría que llamar a nuevas elecciones si eso es lo que pide la oligarquía de la derecha y de la ultraderecha? Si eso es lo que piden los grupos de poderes, si eso es lo que pide la intromisión de Estados Unidos, ¿por qué si como peruanos elegimos a un presidente legítimo, constitucional y legal en las urnas, ¿por qué no se respetaría la democracia de nuestro país hasta el 2026? Los cambios profundos que necesita nuestro pueblo aún están pendientes y se deben llevar a cabo con o sin Castillo, con una asamblea constituyente como lo plantea Perú Libre. Y para ello, antes es indispensable conocer la verdad y tomar las decisiones colectivas en función de la realidad, pues en un mundo lleno de mentiras, decir la verdad es un acto revolucionario. Seguimos en la lucha, a poner el alma, hermanos, hasta más allá de la victoria. Quisiera recordarles que los comentarios en este video, así como en todos los demás, no resultan de ninguna coordinación con algún partido político, líder político u organización. Estos comentarios son el producto de mi análisis y representan mi interpretación de la situación política. Aunque no constituyen investigaciones periodísticas, simplemente comparto mi opinión personal desde mi perspectiva. Los invito a que realicen sus propias investigaciones y no crean ciegamente en nadie. ¿Por qué se revela esta información en este momento? Es crucial comprender que la mayoría de estos temas fueron abordados de manera oportuna en plataformas digitales. Sin embargo, los asuntos internos dentro del Partido Perú Libre se manejaron con prudencia y confidencialidad durante la campaña para la segunda vuelta. De lo contrario, se habría desencadenado un conflicto interno que la derecha, liderada por Keiko Fujimori, habría aprovechado hábilmente. Este enfoque se mantuvo durante los primeros meses del gobierno de Castillo, donde las discusiones y debates tuvieron lugar internamente. Se evitó cualquier confrontación pública ya que, al asumir el gobierno Pedro Castillo, Perú Libre sabía que la derecha podría haber aprovechado la situación para atacar desde un flanco diferente y hacerse del poder. La esperanza de que Pedro Castillo cambie, recapacite y se una con el partido que lo llevó al poder persistió durante su corto periodo de gobierno. Perú Libre siempre votó en contra de las innumerables veces que se planteó la vacancia de Pedro Castillo. Además, el doctor Vladimir Cerrón le envió un mensaje el 6 de diciembre a través de un mensaje de texto al celular personal de Pedro Castillo, donde le expresaba: Presidente Pedro Castillo, usted cuenta con el respaldo de toda la bancada de Perú Libre, votaremos en bloque en contra de la vacancia. Pedro Castillo no expresó su agradecimiento porque ya tenía planeado el autogolpe, una deslealtad y traición más hacia Perú Libre y al pueblo peruano que votó por él. El 7 de diciembre, con la controvertida implementación de su autogolpe, Pedro Castillo provocó un cambio sustancial en el panorama político. Este acto puso fin a las escasas esperanzas que aún sostenía un sector significativo del pueblo peruano, el cual confiaba en que Pedro Castillo se desprendería de las personas que lo llevaron a traicionar a sus votantes y que, en algún momento, gobernaría con su aliado verdadero, el Partido Perú Libre. En ese contexto, ya no subsistía justificación alguna para respaldar a Pedro Castillo. Desde la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo había desistido de su compromiso con el programa de gobierno. Al ascender al poder, se asoció con la derecha caviar, adoptando un plan que distaba de ser benéfico para la población y que, en cambio, guardaba similitudes con el plan de gobierno de Juntos por el Perú. Además, su administración se vio rodeada por figuras oscuras y corruptas que desvirtuaron los objetivos por los cuales se había luchado en las calles para obtener votos. Con el conjunto de estos precedentes, el 7 de diciembre marcó un punto de quiebre, dejando sin sustento alguno la razón para continuar respaldando a Castillo. La votación favorable a la vacancia no se limitó a 6 congresistas de Perú Libre, todos sus ministros y sus letrados defensores, entre ellos el doctor Benji Espinosa, le retiraron su apoyo debido a la falta de sinceridad de Castillo, a pesar de haber respaldado su gestión hasta un segundo antes de su mensaje golpista. Pedro Castillo permitió que estas figuras oscuras que lo rodearon desde la segunda vuelta influyeran en sus decisiones, sin poder discernir quiénes eran sus verdaderos aliados y amigos. En la actualidad, persiste en esa misma postura, rodeado de la misma esfera de influencia. Parece que los meses que Pedro Castillo ha pasado en prisión no le bastaron para realizar una reflexión autocrítica.
En lugar de pedir perdón a sus votantes y a todas las familias que, a raíz de su autogolpe, salieron a las calles, donde decenas ofrendaron sus vidas, miles quedaron gravemente heridos y cientos terminaron presos y exiliados, su actitud necia y de víctima persiste. Tilda de traidor al partido que lo llevó al poder, cuando él fue quien no solo traicionó a su socio político, sino que también traicionó el plan de gobierno por el cual millones de nosotros votamos. Si Pedro Castillo no se hubiera dejado rodear por los caviares y personajes oscuros, y si hubiese gobernado junto al partido que lo llevó al poder, al día de hoy ya habría implementado algunas de esas grandes reformas que se le prometieron al pueblo en campaña. Seguramente, Castillo estaría aún en el poder, y no habría habido pérdida de vidas, heridos, presos ni exiliados. Para concluir de manera precisa y clara, es imperativo reconocer que Pedro Castillo no representó ni representa la figura del Mesías ni del Incari, y dista mucho de haber gobernado conforme al plan que lo llevó al poder. Más bien, su gestión fue mediocre, caracterizada por la presencia de personajes cuestionables, deslealtad hacia sus aliados políticos y un desempeño presidencial lamentable que fue aprovechado por los golpistas. En relación con el 7 de diciembre de 2022, es importante destacar que los intentos de Pedro Castillo por socavar el orden constitucional constituyeron una clara infracción a la Constitución. Su subsiguiente detención, destitución y encarcelamiento se llevaron a cabo de manera irregular y con tintes delictivos. En este sentido, mi defensa a Pedro Castillo se basa en la continuación del llamado a su libertad, restitución y la posibilidad de que se defienda en libertad frente a las acusaciones de corrupción y al intento fallido de golpe de Estado. En resumen, lo anteriormente expuesto sobre el desempeño de su gobierno refleja la postura que mantengo respecto a este tema. La lucha del pueblo debe continuar. Despierta, peruano, es hora de seguir adelante, resistir y construir un futuro mejor, lejos de las manipulaciones y traiciones. Que la unidad y la conciencia ciudadana sean la fuerza que guíe el camino hacia un país más justo y democrático. Les extiendo una cordial invitación a suscribirse a mi canal, expresar sus comentarios en el video y difundirlo en sus diversos grupos de WhatsApp, Facebook y otras plataformas. Si sienten el deseo de respaldar el mantenimiento de este canal, tienen la opción de hacerlo mediante nuestra cuenta de PayPal. Agradezco de antemano su apoyo y participación.